Ya fueron por el la segunda parte de esta reunión. Pedimos por favor, los lugares, limpias, para continuar con esta parte de la reunión. Vamos a hacer una oración. Yo, Señor, en esta parte, agradecimos, Señor, digo, Señor, que mi deseo especial de ti, vidas, quería por su penetraje a muchos de nosotros en Cristo. Quiero compartir, hermanos, con ustedes el Evangelio según San Juan, y la premisa es: ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué es lo que está hablando aquí? Bueno, estamos viendo al Señor de y qué bueno que ahorita está hablando de la sabiduría, porque está hablando de que los gentiles eran perversos, que aunque habían entendido de Dios, no le glorificaban. Era hablando a gente inconversa, a personas que no entendían, que no conocían a Dios. La hermana Lucía habló de la sabiduría que Dios dio a David. Ese fue un don de Dios, porque él había decidido no pedir cosas, riqueza, no pedir algo, ¿verdad? Sino que lo que pidió fue sabiduría y se le dio la sabiduría. Y como podemos ver aquí, hermanos, yo traigo este mensaje porque puede ser peligroso que no tracemos bien la palabra de Dios, no entendamos bien la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo estaba hablando con un hombre llamado Nicodemo, que era un hombre erudito de las cosas, y además era un estadista, o era una persona también del gobierno, pero él, en cierta forma, no entendía el propósito de Dios, no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Cuando él le dice: es necesario nacer otra vez. Él está hablando con él, le está diciendo. Pero quisiera primero, ¿verdad? Para que me darme a entender, así me puedo dar a entender. Dice, vamos a leer lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Dice: el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nació otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu. No te maravilles de que te dije hacer necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, más ni sabes a dónde viene, a dónde va, a dónde vayas. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. También podemos decir ya él es un maestro, una persona dedicada, una persona que conocía la palabra. Y eso es un riesgo que puede haber en nuestras vidas. Por eso es importante entender la palabra. Por eso es importante comprender verdaderamente lo que está hablando el Señor Jesucristo. Muchas veces, o algunas veces lo hemos leído, lo hemos leído muchas veces, pero no entendía. No entendía qué es nacer de Dios. Han nacido de Dios. Vamos. Para poder entender más o menos qué es un nacimiento. ¿Qué es un nacimiento carnal? Hecho de vivir, hecho de venir al mundo o el nacimiento a una vida. Eso es nacer. Eso es el nacer, nacimos, los niños nacen. Mira, qué niños que nacieron. Nosotros nacimos pues y vinimos a esta vida. Pero nacemos en una forma, ¿cómo decimos? Nacimos con el pecado. Y esa condición nos tiene muertos. Esa situación nos tiene muertos. El pecado, dice la Biblia. Entonces, por esa razón, el Señor le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas otra vez. Porque están muertos. Las gentes sin Cristo están muertos espiritualmente. No pueden llegar, como dice aquí la palabra, no pueden ver la gloria de Dios. Nacimiento carnal, hecho de venir al mundo, cuando comienzas a la vida. Pero hablamos del nacimiento nuevo o regeneración. La regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza producida por el Espíritu Santo. Ya nací siendo pecador. ¿Por qué? Porque Adán me engendró el pecado y me engendró la muerte. Y David dice: el pecado es inconformado, el pecado me engendró mi madre. O sea, desde antes que nacemos, ya está el pecado ahí en nuestros cuerpos, o en lo que va a ser nuestro cuerpo, que todavía no nacemos, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo. Es la transformación, es el cambio de naturaleza por el Espíritu Santo en el hombre al que le comunicará una nueva vida. Por eso dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, dice: he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo importante. Que me dice: no te maravilles de que te dice que el Hijo es necesario nacer otra vez. El Señor habló de este asunto a Nicodemo, y para poder entender quién fue Nicodemo, pues hay que leer esto y ya lo leímos. ¿Quién fue Nicodemo? Ya lo leímos. Nicodemo fue un fariseo, un príncipe de los judíos, un maestro de Israel. O sea, como podemos ver, no era una persona que no tuviera conocimiento, no era una persona que no conociera la palabra de Dios, era un erudito, era una persona que era de los príncipes de los fariseos, mas sin embargo no entendía el mensaje de Dios. Y eso es lo que quisiera, hermanos, que muchas veces podemos estar aquí por muchos años y en verdad hemos nacido de nuevo, en verdad hemos nacido de Dios, porque nacimos del Padre, nacimos de la Madre, pero debemos nacer de Dios con su Espíritu.
La escritura narra que vino a Jesús de noche. Tal vez porque tenía temor de que lo vieran con él. O tal vez porque se avergonzaba de lo vieran con él. Porque él tenía temor ciertamente porque él fue comprado o en un tiempo, en un cierto tiempo, contradijo a los otros príncipes. Y en un momento dado, en otras partes de la Escritura, podemos ver que inclusive él apoyó para que Jesucristo lo metiera, lo descendieran de la cruz y lo pusieran en la mano. Entonces, en cierta forma, por después que él comprendió que lo que le decía Jesucristo. Se nota que el Señor le atendió aunque era de noche. Y podemos reconocer que el Señor Jesucristo vino de Dios por maestro. ¿Cómo lo reconoció? ¿Cómo lo podemos reconocer? Dice, porque al ver las señales, en otras palabras, cierros corchetes, porque Dios es milagros. Por eso lo reconoció, porque vio sus milagros, porque vio que hizo el vino agua, y porque vio los milagros en él. Dice que hizo el Señor, dijo, nadie puede hacer esto. Si podemos, dijo, Señor, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios. Que él se entendió, pero todavía tal vez no entendía que él era Dios. Pero él dice, nadie puede hacer esto si no fuera Dios con él. Señor que habló de la necesidad de la nueva naturaleza. El Señor no lo llevó al punto de la nueva naturaleza, de la regeneración, un nuevo nacimiento, y de inmediato habló a Nicodemo con estas palabras. Es cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino. El agua del Espíritu pues no puede ver el reino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos nacer de nuevo? ¿Por qué debemos nacer de nuevo? Porque el nacimiento carnal es el comienzo de la vida. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo, porque en nuestra primera naturaleza habíamos vivido muy equivocadamente y de poco sentido. Cuando éramos en Cristo, vivíamos como queríamos, hacíamos lo que queríamos, no nos avergonzaba a veces el pecado. Podíamos vivir pecando y no nos avergonzaba. Pero viene una nueva naturaleza. Pero como cuando somos transformados con la nueva naturaleza, debemos manifestar nuevos principios, nuevos afectos, nuevos propósitos. Esos son nuevos. Entonces debe ser una nueva manera de ser, una manera de pensar, una manera nueva de vivir. Cristiano, hermanos, por eso muchas veces nos dicen, eso que eres cristiano, porque ven que no hacemos cosas buenas, no nos dirigimos honestamente. Entonces por eso dice Pablo, ustedes deben ser cartas sabidas y leídas. Entonces eso es lo que nos debe identificar como gentes que hemos nacido de Dios. Por nuestra naturaleza primaria, somos orgullosos. Ya vimos lo que dijo David en el Salmo 51. Yo nací engendrado en pecado, y engendrado me consiguió mi madre decía, no nacía, y él ya decía, yo ya fui engendrado en pecado, y fui concebido en pecado. Ya somos corruptos.
Por lo tanto, debemos ser hechos nuevas criaturas. Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nació en la vez no puede ver el reino de Dios. O sea, sin el nacimiento espiritual no puedes ver el reino de Dios. Entonces debemos buscar ese nacimiento, o si ya lo hicimos, que bueno, gloria a Dios. Yo creo que todos ya lo hicimos, yo pienso que todos ya lo hicimos, pero bueno, debemos analizar. Por eso les decía al principio, debemos ver. Nicodemo era un hombre sabio y no entendía estas cosas. Nosotros, mucho más que no soy cansado. El Señor dijo una expresión muy fuerte para significar un cambio de estado, de carácter. ¿Cuánto tiempo dice? No te maravilles de que te dije, no sea necesario hacer. No comparte, ya él quedó, yo creo que él ciertamente quedó maravillado, impactado, porque dijo: ¿cómo puede hacer eso, Señor? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de madre y nacer? Dice: no, debe nacer de agua. Esta declaración que hace el Señor Jesucristo la debo hacer así mismo. O sea, en otras palabras, le debo cuestionar a mí mismo: yo he nacido de nuevo, que no quiero estar aquí por tantos años compartiendo la palabra y hablando de Jesucristo, y he nacido de nuevo. Algo para mí, algo para que todos podamos buscar o entender ese nacimiento nuevo. Yo he nacido de nuevo. Le pregunto si hemos sentido, no pregunto, hermanos, si he sentido emoción en mi vida. Mucha gente pasa a horas iglesias y son emocionados, se tiran en el piso, se revuelven en el piso, y les pregunto: ¿han nacido de nuevo? Esto es importante, hermanos, no nada más demostrar algo en el exterior. Tal vez hemos hecho una oración con alguien más. Hemos cantado himnos muy emotivamente. Hemos leído muchos textos. Somos viejos en la iglesia. Y sí, la pregunta es algo más sublime y más eterno. De la libertad. Y debemos, es como a veces una pregunta que se hace para mi propia reflexión, para que no entiendas ya porque la pregunta, ¿por qué la pregunta? Porque puede ser que estemos en una situación peligrosa, porque aunque podemos dar un hombre conocedor de las Escrituras, príncipe y maestro de Israel, Nicodemo no entendió lo que el Señor dijo. O sea, es necesario. Nicodemo responde: no entendía. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, nosotros debemos verdaderamente estar seguros de que hemos recibido a Jesucristo, de que hemos recibido la justificación, de que hemos sido salvos por gracia, para tener esa seguridad que nacimos verdaderamente por la voluntad de Dios. ¿Por qué Nicodemo no podía entender lo que el Señor le dijo al nacimiento? El Señor le dijo: pues es necesario. Porque el hombre natural está muerto en su delitos. El hombre natural no puede recibir ni conocer las cosas del Espíritu de Dios.
sea, nuestra primera naturaleza no nos permite verdaderamente entender las cosas de Dios. Por eso viene Jesucristo y nos da fe para poder entender estas cosas. Entonces, ¿qué? ¿O cómo se puede transformar o regenerar? ¿O cómo cambiar esta vieja naturaleza por una nueva naturaleza? O sea, son interrogantes que yo mismo hago para poder yo mismo ir entendiendo es verdad. ¿Cómo se puede transformar? ¿Cómo se puede regenerar? ¿Cómo cambiar esta vieja naturaleza? Hermanos, la justificación cambia la situación del hombre. Él te hace justo. Ya no eres el hombre natural, sino ahora somos los hijos de Dios por la fe. Entonces la justificación es la que nos permite ahora entender la palabra de Dios, porque entonces somos dotados del Espíritu Santo y podemos entender verdaderamente la palabra de Dios. Y aunque muchas veces todavía son muchas cosas cerradas para nosotros, pero debemos investigar y escarbar, así como los hombres escarban para encontrar el preciado oro. Nosotros debemos estar escarbando y escarbando, o leyendo y leyendo, para poder entender la preciosa palabra. La justificación cambió la situación del hombre de Dios, porque es declarado justo. Es declarado justo. Por eso dice la Biblia, el justo por los injustos. Jesucristo siendo justo, Él se hizo el justo, por se llevó el título de injusto cuando fue a la cruz del Calvario, para que ustedes sean llamados justos delante de Dios. Y eso cambia tu situación, y ahora eres no más hombre natural, sino hijo de Dios. Ya no más como pecador. Entonces el hombre es regenerado y es transformado en un ser espiritual. Es una transformación. Salvo que un momento, por eso dijo, el viento del cielo sopla y no sabe de dónde viene y dónde va. No sabemos, pero entendemos la palabra de Dios que dice el Señor que cuando creemos, Él nos sella con el Espíritu Santo de Dios. En el estado natural, el hombre no puede conocer las cosas de Dios. Y esto lo podemos ver en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 10. ¿Qué dice las cosas del pecado? El que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Esto que entiendes, esto que sabes, que tú eres hijo de Dios, dice, Dios nos lo ha revelado a nosotros por su Espíritu. Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Ya no nada más es superficial lo que hace el Espíritu Santo en el cristiano, sino que lo profundo de Dios nos lo puede ir revelando. Siempre que quieras verdaderamente buscar la verdad, la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Él nos va a revelar las cosas. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de Dios? Es una pregunta. ¿Quién de nosotros los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién conoce al hombre? Pues el mismo hombre se conoce a sí mismo. El hombre se conoce a sí mismo. Por eso dice, pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que se ve. Así
poco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios conoce todo lo que es de Dios, conoce todas las cosas de Dios. Y estas van siendo reveladas a nosotros, van siendo verdades que vamos asimilando en nuestra mente y en nuestro corazón, porque luego dice la palabra, y vosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Necesita recibir. Cuando tiene la justificación, entonces nosotros podemos tener la fe y podemos recibir el Espíritu de Dios por la fe. Dice lo cual, versículo 13, también hablamos, no con otras palabras de humana sabiduría, mas la doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, cada que vengamos aquí, hermano, no debemos traer de nuestra cosecha, debemos investigar la palabra de Dios, debemos sumergirnos en la palabra de Dios, porque como dice aquí el apóstol San Pablo, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque dice el 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Hombre animal, hay cosas, hermanos, que solo el Espíritu Santo revela. Cosas que con los sentidos carnales no podíamos descubrir, que ninguna enseñanza podía transmitir a nuestros hijos, no podía entrar a nuestro corazón. Solamente el Espíritu Santo revela las cosas. Si queremos actuar con nuestra propia sabiduría, vamos a fracasar. Debemos aprovechar el Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos revela todas las verdades, todas las palabras. La sabiduría es revelada por Dios y se debe recibir de la mente y del corazón. O sea, no nada más tenerla como una palabra, como un cuento, como algo que sucedió, sino que esta es una realidad en la vida de los cristianos. Nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha. Lo recibimos, cuando creímos, cuando fuimos justificados, no lo vimos, tal vez ni lo sentimos, pero sabemos, entendemos que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Estas son algunas razones por las que Nicodemo y cualquier hombre que no ha sido regenerado o nacido de nuevo puede percibir las cosas de Dios. Está en estado con nacimiento carnal, igual que de Dios. Y en ese estado no puede agradar a Dios. En el estado carnal no podemos agradar a Dios. Porque por eso dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. No percibe. No puede recibir enseñanza. Está bloqueada su mente, está bloqueado su ser. No puede percibir esta palabra de lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios. No percibe la enseñanza de Dios por medio de sus sentidos. ¿Cómo leer esta palabra? Así nada más, por mis propios sentidos, no, verdaderamente no trato o no me dirige el Espíritu de Dios, voy a convertirme.
Dice la palabra, no puede nosotros. La palabra de Dios le es locura a la gente que no ha nacido de Dios. Es como si hubiera perdido el juicio. Está adornado de su razón. Está loco, como dice la gente, está loco, no puede entender. Es locura la palabra de Dios. El mismo Pablo decía, que son locura. Pero es la potencia de Dios, dice, para la salud. No es locura la palabra de Dios para nosotros. Dice, no lo pueden. No pueden percibir el conocimiento de Dios. No pueden comprender la enseñanza del Espíritu. Está impedido de conocer la enseñanza del Espíritu de Dios porque no está el Espíritu de Dios. Entiendo que ya percibo mejor lo que Jesucristo habló. De cierto le digo, que no naciera del agua del Espíritu no puede entrar. No puede. Es imposible. Por eso, hermanos, muchas veces dice que hay mediadores, redenores y esas cosas. Si tú estás verdaderamente fundado en Jesucristo, dice, no puedes entrar al reino de Dios. Por ningún lado, por ningún motivo. El único camino a Dios es Jesucristo. Por eso el Señor le decía a Timoteo, no puedes. Ya queda claro. Por eso no confiamos en ningún santo. No confiamos en Juan, en Pedro, en Lucas, en Marcos. Por Padre. Confiamos en Jesucristo. Que Él nos salva de poco. No. Hermanos, esclavos del plan del reino de Dios, es necesario que nazca de nuevo, no ya de la carne, lo que dice ahí en Juan capítulo 2. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Claro, el Señor está diciendo, nace de la carne, es carne. Nace del Espíritu, es Espíritu. ¿Por qué? Este nuevo nacimiento es del cielo. O más bien dicho, es del cielo. Juan capítulo 1, versículo 12, 13. ¿Qué dice? Póngale como dice. Dice, a los suyos vino, los suyos no los suyos. ¿A quién vino? ¿A quién dice? ¿A quién se refiere? Ahora a los suyos vino. Vino al pueblo de Dios, vino al pueblo unido, vino a sus, de su descendencia, a través de David, de ese pueblo. Por eso dice, a los suyos vino, pero ¿qué pasó? Dice, los suyos no le recibieron. Pero aquí viene la bendición, hermano. Aquí viene la bendición. Dice, mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es poder de Dios. Nos da potestad, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios, porque creemos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Cristo. Ahora dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, somos engendrados. En nuestro Padre, nuestra Madre, en esta nueva promesa dice, fuimos engendrados.
Amén. Es lo que ir asimilando, ¿verdad? Para poder continuar con la fe. Hermanos, este nacimiento es un cambio grande en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. Es una transformación, hermano. Verdaderamente es muy incomprendida por muchos. Por mí no la comprendida, pero es una transformación extraordinaria, imposible para cualquier de nosotros. Significa que fue hecho en nosotros y a favor de nosotros, que no podemos hacer por nosotros mismos, engendrados por recibir a Cristo y somos hijos de Dios por su pura voluntad. No es algo que hice, no es algo que me porté bien. No vio mi santidad, no vio que no era tan bueno. Él vio que era pecador. Él vio que yo no tenía posibilidad de poder llegar a la gloria de Dios, de poder ser hijo de Dios. Y en su voluntad, a darme fe y creí que Jesucristo es mi Señor, Él hizo su vida. Él hizo su vida. Hermanos, recordemos lo que dijo el Señor en Nicodemo. Es necesario nacer de Dios. Es necesario. O sea, no es opcional. No es si quieres. No hay opción. Es necesario. Haz de cuenta, hermano, como el aire. Necesitas el aire para vivir. Es necesario en nuestra vida. Amén. El agua es necesaria para cuando tenemos sed, que estamos sedientos, no nos deshidratamos. Es necesario. Cuando me dice es necesario hacer una vez, por ejemplo, los elementos que nos rodean, que necesitamos, son necesarios, sino también bolivianos físicamente, porque espiritualmente vivimos. Pero por el agua, como el agua, como la sangre, necesitamos de la sangre que fluye en nuestro ser para tener ese significado. Por eso le dice, es necesario hacer otra vez. Es necesario. Sin el nacimiento, sin el nuevo nacimiento, el hombre puede tener una apariencia de piedad, pero carece de poder de Dios. Así es. Amén. La gente cree en Jesucristo. No tiene el poder verdaderamente, el poder de la verdad. Amén. Una realidad de esta mujer. Primero de todo, capítulo 4, versículo 5. Dice que amemos, amemos los muchachos, no regalemos, no insultémonos, no desprestigiémonos. Dice, amémonos los unos a los otros. Y el es claro, porque el amor
El amor es de Dios. Amén. Aquí se muestra la nueva naturaleza. Amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esa es una buena señal de verdad por los hermanos. Juan es el que ha nacido de Dios ama. Escuche lo que es. Amén. Si has nacido de Dios, amas. Proyectas amor. Mandas amor. Y recibes amor. El amor, hermanos, no es una simpatía. Hay que simpatizar. No es algo simpático. El amor es diferente. Es una simpatía religiosa. Hablamos de un amor que aprende a perdonar. Porque él ha sido perdonado. Amén. El amor, si amas, perdonas. Porque entiendes que siendo pecador, Jesucristo te perdonó sin mérito alguno. Nos perdonó uno de ellos. No busca la paz porque ha sido reconocido como Dios. Porque Él ha sido perdonado. Busca la paz porque ha sido reconciliado con Dios. Que mora, que mira al otro. No como rival, sino como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Usted no es mi rival. Usted no es mi rival. Y usted es miembro de este cuerpo. Usted es miembro del cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo decir que te amo? ¿O cómo puedo decir que amo a Dios si no le puedo amar a usted? Sí se muestra el amor. Sí se ama. Si el Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo afirmar que amo al Padre si desprecio a sus hijos? Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo al Padre si desprecio a su hijo? No puede ser. Amén. Es un incongruencia. ¿Sabe? Porque nacimos de Él. Porque dice que creen que son nacidos de Dios. Entonces, hermanos, aquí está verdaderamente, si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a amarnos, vamos a respetarnos, vamos a guiarnos bien, vamos a conducirnos bien, porque somos nacidos de Dios. Cuando venimos aquí, hermanos, no venimos en una revancha, sino venimos a edificarnos los unos a los otros por amor. Amén. ¿Cómo puedes hablar de Dios mientras alimentas a la mujer contra Él, porque Él te conquista? ¿Cómo puedo hablar cada rato de la cruz de Jesucristo cuando tengo amargura contra Él que Cristo amó? Porque Cristo amó. Hermanos,
El nacido de nuevo no puede vivir cómodamente en envidia. Pues usted no debe, si lo hacemos, no debemos hacerlo. No podemos vivir cómodamente en envidia si hemos nacido de Dios. Si hemos nacido de Dios, no debemos vivir en murmuración, murmurando los unos a los otros, chismeando, despotricándonos, hasta cuando traigo más el peinado, pues no, eso no es. Si somos nacidos de Dios, no podemos actuar con un espíritu divisivo aquí dentro de la iglesia, sino que debemos actuar para construir, para edificar el cuerpo de Jesucristo. Puede ser que llegue a faltar a un hermano en algún momento de usted. Puede ser que te haya ofendido, ¿verdad? En algún tiempo. Tal vez necesitas tiempo para sanar. Tu ofendido tal vez necesitas tiempo para sanar. Pero que tú pedir perdón debe ser más rápido, ¿verdad? Dígame. Pero hermanos, el Espíritu nos debe conducir hacia el Señor. El Espíritu de Dios nos debe conducir hacia el Señor. No hacia el veneno de la venganza. Esa no es una obra del Espíritu. No hacia el veneno de la venganza, a la amargura. No, hermanos, porque la amargura es una cárcel donde el alma se encierra con su propia alma. La amargura, hermanos, ¿sabes cuál es despreciar? Puedes apreciar, tienes esa cosa en tu corazón y sabes que evitas juzgarnos, ya te estás aborreciendo, ya te estás hablando mal. A veces el que estás hablando mal ni se entera ya, ni tiene en cuenta lo que pasó y sigues tú con tu amor. ¿Saben, hermano? El Espíritu Santo nos abre si vieron por un momento esas cosas. Hermanos, por todo lo que dice la palabra, inspirado del Espíritu Santo, aquí nos habla de un momento. Porque estamos hablando de un texto que tiene el entendimiento y el versículo. El contexto, para entender lo que está diciendo Pablo, el contexto habla de los gentiles que tenían el entendimiento entenebrecido y que son ajenos de la vida de Dios. Dice la palabra que después perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Eso es lo que hacíamos tal vez también nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
del versículo 20. ¿Qué le dice? Usted está hablando sobre los gentiles. Pero ¿qué dice Pablo a la iglesia de los Efesios? Mas vosotros no habéis aprendido así de quién? Así de Cristo. O sea, no aprendemos de Cristo eso. Pero dice, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, pues la verdad está en Cristo. Amén. Que dice, nos exhorta a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Ya exhorta a la iglesia a que dejemos aquella manera de vivir. Es claro lo que dice la palabra. Y a renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. O sea, hermanos, vistamos desde ese punto de vista como un vestido, ¿verdad? Cuando usted se ataviera con una ropa, en el caso de las mujeres, que hasta se ven elegantes. Nuevo hombre significa la nueva naturaleza, la nueva criatura, dirigido por un principio nuevo, la gracia regenerada, que capacita al hombre para llevar una vida nueva de justicia, de santidad. Esto es creado y producido por el poder omnipotente del Espíritu de Dios. Santidad. Nos hace falta para nuestras, creo que nos hace falta para nuestra religión, hablar de la santidad. Porque hablamos mucho de la gracia, hablamos mucho del amor de Dios, hablamos de su misericordia, pero muchas veces no hablamos de santidad. Y eso no quiere decir que seamos legalistas, sino que eso debe ser nosotros. La Biblia dice que debemos ser santos porque Él es santo. Amén. El Espíritu en nosotros, en el cual dice Efesios capítulo 1, en el cual esperáis también vosotros, creyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Amén. Ya está ahí en nosotros. Ya pues un sello, ya es una marca, ya es un compromiso de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos tiene, como dice la palabra, son las alas de nuestros Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos practicar los frutos del Espíritu. Una palabra, para terminar, no voy a pasar. Frutos del Espíritu, ¿qué dice Éxodo? Sí, ahí estamos. Sí. Sí, ese es un peligro. El 5. Hay que ser cada 5. 22, 23.
Dice desafortunadamente, a veces no conozco, no entiendo. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad o amor. Eso es lo que dice la palabra caridad, que es amor sacrificial, desinteresado, a una causa de sacrificio. Por eso dice Pablo, el amor es sufrido. Voy a sufrir, voy a padecer, me vas a despreciar, me vas a desprestigiar, pero si está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, voy a padecer como voy a sufrir. No hay problema con confiar. No dice, es gozo. Significa una profunda alegría y satisfacción independientemente de los problemas que nos pueden venir. Es gozo, goza en el Señor. Por eso dice Pablo, si el gozo, dice, gócense en el Señor, porque si vendrán problemas, necesidades, congojas, muchos problemas en la vida, pero a pesar de todo eso, debemos de gozarnos, pero que Jesucristo el Señor. Número 3, paz. Es armonía, es tranquilidad interior que proviene de tener una relación íntima con Dios y estar en paz con los demás. Si tienes una relación íntima con el Señor, vas a estar en paz con los demás. Paciencia es la capacidad de soportar las dificultades y provocaciones sin perder la calma y con una actitud amable y compasiva. Debemos tener compasión, debemos ser compasivos con los demás. A veces debemos hasta considerarlos, ¿verdad? Porque a veces no sabemos qué quieren, a veces no sabemos cuál es su problema, y por eso pueden esperar, pero nosotros debemos ser pacientes para que nosotros nos preparamos con una actitud y compasión. Como cafeterías, restaurantes, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Tengo que buscar un claro porque no sabía. Es tener una actitud y acciones benevolentes hacia los demás, mostrando integridad y ayudando a aquellos que la necesitan. Deben ser benevolentes. Fe es confianza y seguridad en Dios, creyendo en su palabra y confiando firmemente en sus promesas. Dios nos ha prometido vida eterna, pues tenemos vida eterna. Tenemos salvación, tenemos salvación. Ahora dice, mansedumbre es tener humildad y gentileza con los demás, evitando la arrogancia y la ira. Muchas veces no me aquí. Yo dice por último, es tener autocontrol y moderación en todas las áreas de la vida, evitando los excesos y buscando vivir y tener una vida aquí. Eso lo es la confianza. Tener autocontrol, moderación en todas las áreas. Hermanos, si el Espíritu de Dios, si hemos nacido de Dios, estas son las obras del Espíritu, son las que producimos del Espíritu. Pues, hermanos, yo espero tener algo de usted, que Dios nos ayude a todos, para que nos bendiga, que nos siga dando entendimiento. Creo que el Señor sincronizó todos, hablamos de entendimiento y entendimiento, y lo único que podemos de cosas, pero gracias a Dios nos la regala a nosotros, que creemos en Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.